El hombre, desde sus orígenes, se ha visto amenazado por diversos peligros, por lo que ha intentado encontrar soluciones frente a ellos, adoptando distintas actitudes. Indiferencia, no adoptando medida alguna para disminuir las consecuencias que el hecho pueda causar y, por tanto, asumiendo el riesgo en su totalidad. Prevención, adoptando un conjunto de medidas materiales destinadas a evitar o dificultar la ocurrencia del siniestro y conseguir que, si el accidente finalmente se produce, sus consecuencias de daños sean las mínimas posibles. Previsión es la precaución para prever un acontecimiento en donde las medidas adoptadas tienden a constituir un fondo económico que le permite hacer frente en el futuro a las consecuencias del siniestro. Esto se puede llevar a cabo mediante el ahorro, el autoseguro o el seguro. El seguro constituye la mejor fórmula y técnicamente la más eficaz para la cobertura de riesgos, al transferirlos a un tercero, el asegurador, ya que gracias a su organización y técnica operativa garantiza la adecuada compensación en caso de producirse el hecho o circunstancia prevista en el contrato. Por tanto, el seguro es una operación en virtud de la cual una parte, el asegurado, se hace acreedor mediante el pago de una remuneración, la prima, de una prestación que habrá de satisfacerle la otra parte, el asegurador, en caso de que se produzca un siniestro. En resumen, el propósito del seguro es compensar un daño eventual que ha ocasionado una necesidad o pérdida económica, dando cobertura a la misma sin que ello pueda ser fuente de enriquecimiento o lucro. Pero, ¿cuáles fueron los orígenes del seguro? Para una mayor comprensión, vamos a dividir la historia del seguro en tres etapas: Antigüedad y Edad Media, del siglo XIV al siglo XVII y del siglo XVII hasta nuestros días. Comencemos. Ya en esta época, algunas de las principales civilizaciones existentes disponían de sistemas para la ayuda mutua. Así, por ejemplo, 2000 años antes de Cristo, el rey de Babilonia estableció el Código de Hammurabi, el cual ya contemplaba unas mutualidades para compartir las pérdidas que pudiesen sufrir las caravanas en el desierto mientras transportaban mercancía, o la contribución de todos en la construcción de un navío en sustitución de otro que hubiese sido destruido por una tempestad. En el antiguo Egipto se manejaba la idea de colaboración mutua entre los socios de una institución para ayuda en los ritos funerarios del socio que falleciese. En el siglo VII a.C., en Grecia, se establece la denominada Ley de Rodas para el comercio marítimo, por la que, en caso de necesidad de echar por la borda parte de la mercancía para salvar el buque, dicha pérdida se repartía entre todos los propietarios de las mercancías transportadas en el barco. En Roma, los artesanos formaban el Collegia Tenuorum, con la que los partícipes obtenían fondos a través de pagos mensuales para los gastos de enterramiento. Ya en la Edad Media podemos citar la existencia de otras ayudas mutuas como las guildas, que tuvieron lugar en muchos países de Europa como Italia, Francia o Inglaterra, y
y que fueron las verdaderas precursoras de las compañías de seguros actuales. Las guildas eran asociaciones o hermandades para ayudas mutuas, especialmente para los casos de muerte, aunque también lo hacían en casos de accidente o enfermedad e incluso de incendio. Igualmente podemos citar los monasterios, donde se daba socorro y caridad por medio de limosnas a huérfanos, viudas y desempleados, o las tontinas, de origen italiano, que consistían en sumas fijas de dinero cuyo total se dividía entre el número de supervivientes a una fecha dada. En esta segunda etapa, en la que hemos dividido nuestra historia sobre el origen del seguro y que abarca desde el siglo XIV hasta el XVII, es en la que se produce el verdadero desarrollo y formación del seguro y la aparición de las primeras instituciones de seguros en ramos como el marítimo, vida o incendio. Esto fue debido fundamentalmente al florecimiento del comercio y los evidentes peligros del transporte marítimo y terrestre, y el establecimiento de una legislación que protegiese a comerciantes y transportistas. El primer contrato conocido fue suscrito en Génova y data de 1347. En él se amparan los posibles accidentes que sufriese el navío Santa Bárbara, que hacía la ruta entre Génova y Mallorca, así como la posible tardanza en la llegada del buque a su destino. La primera póliza del seguro de vida se remonta a 1583 y fue firmada por diversos comisionistas de Londres. Igualmente, es en Inglaterra donde encontramos las primeras manifestaciones del seguro de incendio, en 1667, tras el famoso incendio de Londres, en el que se destruyeron 13.200 casas y 90 iglesias, y que dio lugar a la creación de las oficinas de seguros llamadas Fire Office. En 1688 surge la Lloyd's de Londres como la más poderosa empresa aseguradora, sociedad que todavía pervive en nuestros días y cuyo origen se sitúa en el café de Edward Joyce, lugar en el que se reunían agentes de seguros, comerciantes y armadores, donde, además de constituir un centro de información sobre todo lo relativo a buques o navegación, se formalizaban los contratos para los seguros marítimos. Llegamos a nuestra tercera etapa, la cual comienza a finales del siglo XVII, momento en el que se afianzan los fundamentos técnicos y jurídicos del seguro. Blaise Pascal, famoso matemático de su tiempo, da lugar al nacimiento del cálculo de probabilidades y a la teoría de los grandes números. En Inglaterra, Edmund Halley elabora la primera tabla de mortalidad técnicamente construida. Todo ello, unido al gran florecimiento de la industria en esa época, hace que aparezcan las primeras empresas de seguros, las cuales ya utilizan unas bases más técnicas. Así, en la actualidad, y según se desprende del último informe publicado sobre el mercado español de seguros, la actividad aseguradora crecía a mayor ritmo que la economía, alcanzando un volumen total de primas en España de más de 57 millones de euros, una cifra que representa cerca del 5,5% del PIB de nuestro país, lo que supone un gasto medio en seguros próximo a los 1.200 euros por habitante. A pesar de estas importantes cifras, la situación del seguro español, si la comparamos con el resto de países,
pone de manifiesto el todavía importante recorrido que la distribución de seguros debe alcanzar en nuestro país, puesto que a nivel mundial ocupamos la 13ª posición, por detrás de otros como la India o Taiwán, o, comparándonos con Europa, ocupamos el 6º lugar, por detrás de Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Holanda. Is more than you'll say, 'cause all of my feelings are more than